¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Luis Alberto Arias y sean todos bienvenidos nuevamente a mi canal, su canal, el canal de los drones tutoriales y consejos. Para todos ustedes es sabido que siempre he tenido drones de la marca DJI y por ello la gran mayoría de mis tutoriales han versado sobre los diferentes modelos de los drones de este fabricante. Desde que empecé con mi Phantom 4 y con el que hice mis primeros vuelos y ahora que tengo el DJI Air 2S. No obstante, he tenido la oportunidad de comprar un Evo 2 Pro 6K y me he gastado bastante tiempo estudiando no solo el dron en sí, sino su aplicación con sus diversos ajustes que son algunos cuantos. Prácticamente me ha tomado 2 meses su estudio y hasta ahora creo que ya lo vuelo mucho mejor y con más seguridad. No tengo temor de desconexiones, pantallas congeladas, etcétera. Y si ustedes me preguntaran si solo este dron estoy volando actualmente, tendría que decir que sí, que casi solo este, con excepción de algunas pruebas que he hecho con el Air 2S con la entrada en vigencia de la versión 1.4.12 de DJI Fly, que ahora nos permite hacer transmisiones en vivo a través de YouTube y alguna prueba que hice y otras que haré con el Mavic Pro. Pero aparte de estas ocasiones, me he concentrado en estudiar y aprender el manejo y funcionamiento del Evo y pues de ello les hablaré. Por favor, no tomen este vídeo como una comparación con los drones de DJI porque no voy a analizar unos y otros. Simplemente haré mención de estos en algunas ocasiones en cuanto encuentre algunas semejanzas por el Evo o viceversa. Así que hoy les hablaré de las 6 características, funciones u opciones que me gustan. Vamos a hablar de todo ello después de la intro. Lo primero que me gusta es su peso de 2000 gramos, o sea, 4.4 libras, lo que implica mayor potencia en sus motores y ambas cosas en conjunto lo hacen más resistente al viento. Un nivel de resistencia grado 8 o lo que es lo mismo puede volar con vientos de 67.76 kilómetros por hora. Otra de las características, por supuesto, es su batería de 7100 miliamperios, lo que me permite un vuelo efectivo de 33 minutos en el aire para pasar volando un buen ratito. La tercera característica que sin duda fue mi mayor atención fueron sus sensores. Con una detección de obstáculos de 360 grados, lo hace sin duda un dron muy confiable para evitar choques o colisiones. Pero ojo, dentro de los límites de lo que el dron puede detectar según indicaciones expresas del fabricante. Por lo que no estaríamos honestamente ante un dron 100% confiable. Pero en este caso también lo mismo sucede con los drones de DJI, que el fabricante específicamente dice cuáles son los obstáculos u objetos que el dron no puede detectar. La cuarta característica que me gusta es su control remoto, mando o radio control, como quieran llamarlo, ya que tiene una pantalla al estilo del Mavic Pro, Mavic 2 Pro, Mavic Zoom y el Enterprise, que me permite leer también casi toda la telemetría, lo que nos da
dos opciones visuales de consulta. Esta pantalla y la aplicación propiamente dicha a través de mi dispositivo de vuelo, ya sea un celular, una tablet o un Smart Controller. Y lo que me encontré recientemente con gran alegría fue la noticia de que también puedo usar mi Crystal Sky para volar el Evo 2 Pro con muy buenos resultados y hasta el momento no ha fallado la Crystal. Pero no solo eso, con este control y con este botón podré navegar y configurar cualquiera de los ajustes del dron y de la cámara. Y aún más, con este otro botón denominado Display, podré acceder a la vista de cámara del dron y aún volarlo sin necesidad de tenerlo conectado a un dispositivo. Así es que si alguna vez se les olvida su teléfono, su dispositivo, pues podrán volarlo de esa forma. Eso sí, con esta opción o cuando hagamos uso de esta opción, se recomienda realizar vuelos visuales, o sea, teniendo el dron a la vista. Y otro detalle más es que este control viene dotado en la parte posterior de dos botones A y B que me permitirán realizar diferentes ajustes en la aplicación, tal y como lo tienen los drones de DJI antes mencionados. Y si acaso desea conocer más de todos los detalles de este control y otros detalles más del Evo 2 Pro, por acá les dejo una lista de reproducción de todos los vídeos que he subido al canal con mi amigo Alfredo Gallegos, que es un experto en estos drones. El quinto aspecto que llamó mi atención fue la aplicación del dron en sí, la Autel Explorer, disponible tanto para iOS como para Android. Con esta aplicación Autel Explorer yo puedo configurar casi todo, para no decir que todo. Pero para darles un ejemplo, puedo con un solo clic en pantalla apagar los sensores, los cuales quedarán siempre activos mostrando la distancia de los obstáculos, pero sin frenar su vuelo, ya que si los sensores están activados, cuando detecta un obstáculo, pues el dron se para, que esa es la función de la detención de obstáculos. Un detalle interesante es que el Evo no tiene un modo Sport, tal y como lo entendemos como un switch o alguna configuración en los drones de DJI. Lo que sí tiene es una velocidad denominada ridícula, en donde podemos elegir volar a 54 o 72 kilómetros por hora. Adicionalmente, si tuvieran un dispositivo Apple, tendrían la opción de apagar por separado los sensores delanteros y traseros, los de la derecha e izquierda, incluso los sensores inferiores, así como los indicadores LED del dron, que también podemos apagar independientemente, los delanteros y los traseros, y todos si queremos. Lamentablemente esta opción no aparecerá en los dispositivos Android. La sexta opción que me gustó del Evo obviamente fue su cámara, que es otro de los puntos fuertes, pero ya hablaré de ello con un poquito en detalle más adelante, pero por lo pronto veamos cómo se nos presenta la interfaz al abrir la aplicación. Tenemos aquí la parte de la cámara propiamente, en donde estaremos trabajando la mayoría de las veces, y aquí al lado tenemos la parte de las misiones, opciones nativas de la aplicación. Si hacemos clic en misiones, se nos abrirá esta nueva pantalla que nos mostrará las misiones que podemos programar. Puntos de ruta o waypoints, misión rectangular y misión poligonal, las cuales resultan ser muy apropiadas para la fotogrametría, levantamiento de planos, reconocimiento del terreno, etc.
En cuanto a las características de la cámara, en términos generales, se trata de una cámara 6K de ultra alta definición, un sensor de 1 pulgada con todas las funciones de una cámara profesional, por lo que su diafragma o apertura es variable, desde un f2.8 hasta un f11, lo que nos permitirá no solo ajustar la cantidad de luz que ingresa al sensor, sino que también que cuanto más cerrada se encuentre el diafragma, o sea, cuanto mayor sea su valor, obtendremos mayor profundidad de campo, y con lo cual nuestras fotos y videos tendrán mucho más definición. Pero aparte de poder operarla en modo totalmente manual, en donde podemos ajustar la apertura del diafragma, como indiqué, la velocidad de obturación, el ISO y la temperatura del color, entre otras cosas, también podremos operarla en modo automático, ajustando solo el valor de exposición. Y también tendremos las opciones de lo que se denominan los modos semiautomáticos, tales como prioridad, velocidad de obturación, en donde yo puedo ajustar únicamente eso, la velocidad del obturador, y la cámara hará el resto. Y la opción de prioridad apertura, en donde solo tengo que preocuparme por fijar la apertura del diafragma y la cámara hará el resto. Todas estas opciones me harán recordar sin duda alguna drones que, aunque algunos dicen que ya van de salida de la marca de DJI, como el Phantom 4 Pro, el Pro y el V2 Pro, el Phantom 4 V2 y el Mavic 2 Pro. Todos también tienen características de una cámara profesional, razón por la cual se mantienen en el mercado y siguen siendo una opción o una gran opción para muchos pilotos que gustan de la fotografía o la fotogrametría, entre otras opciones de uso de una buena cámara de un dron. Dos cosas más les quiero citar de lo que me tiene enamorado esta cámara. La primera es que tiene un zoom de 1x hasta 8x, y en próximos firmware tendremos hasta un 16x, es decir, pasaremos del 8x al 16x de una sola vez, pero considero que hasta un máximo de 5x no perderemos calidad en la imagen. Pero esta opción de zoom podemos usarla tanto en modo foto como en modo vídeo, sin tener que acceder a ningún otro ajuste, sin ir a ningún lugar adicional para cambiarlo. Siempre estará en la barra de opciones de la cámara. Y lo último que me gusta de esta cámara es la opción que se llama Picture in Video, o sea, foto en modo vídeo, la cual me permitirá programar que la cámara, cuando esté grabando un vídeo, tome una foto cada cierto tiempo, ya sean cada 5, 10, 30 o 60 segundos, o bien de manera manual durante todo el tiempo que dure la grabación del vídeo. Y en modo manual, como tiene el control, opciones automáticas para disparar foto o vídeo, entonces podemos hacer las dos cosas a la vez. Y claro, lo mejor de todo es que la foto tendrá el tamaño o la calidad del vídeo que estemos grabando. Es decir, si estamos grabando en 6K, su tamaño será de 5472 por 3076 píxeles, y así conforme lo indicado. Eso sí, las fotos serán en formato JPG, porque como está grabando vídeo, lógicamente le resta muchos recursos para hacer una foto en RAW,
que toma bastante tiempo en grabarse en la tarjeta micro SD. Y por supuesto que hay más ajustes y opciones que me gustaría mencionarles respecto de este dron y su cámara, pero eso lo dejaremos para próximos vídeos en los cuales empezaré a explicar cada uno de ellos y otras opciones que por razón del tiempo no mencioné acá. Bueno, mis amigos, antes de que me pregunten luego de esta explicación o de este vídeo que con cuál dron me quedo, les diría que con el Evo, aunque los drones DJI que aún tengo tienen también lo suyo, tienen mucho software, muchas opciones de vuelo inteligentes, etcétera, y según el tipo de vídeo o trabajo que quisiera realizar, usaría el Evo o los DJI. Lo que pasa es que en los últimos tiempos, desde hace un tiempito ya bastante atrás, se han venido presentando problemas con las actualizaciones de las aplicaciones, especialmente de la DJI Fly. Y por eso, hay tanto problema, en realidad uno llega a cansarse. Mientras que nada de ello sucede con el Evo hasta ahora, que tiene una aplicación como un firmware que me tiene muy contento y que no me está dando los problemas que ya había tenido, que muchos de ustedes incluso han tenido con la aplicación DJI Fly. Y bien, mis amigos, hasta aquí este tutorial. Espero que el mismo les haya gustado, que lo compartan con sus amigos pilotos y, por supuesto, que me dejen su like si creen que me lo ha ganado. Por favor, me dejen sus preguntas y sus comentarios. Nos veremos en la próxima ocasión. Saludos para todos. Hasta luego.